lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:09 en la mañana, tengo reporte de sintonía desde Guayaquil. Le envío un saludo a la Mechita Monteverde que está en sintonía. Nos dice, escuchando la radio, camino a mi oficina. Muy bien. Allá en el puerto principal nos escuchan a través de nuestra frecuencia 103.7 FM estéreo. No lo olviden, Sonorama, la gran señal nacional en todo el territorio continental ecuatoriano, también por internet a través de www.sonorama.com.es. Estamos en Facebook Live y también por nuestro canal de YouTube. Tiene la gentileza de atendernos telemáticamente Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión Legislativa del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Parece que está silenciado el micrófono. Activa el micrófono, por favor, asambleísta. No le escuchamos. Muchas gracias, Francisco, por el espacio. No me cambie el nombre, Fabricio. No me cambie el nombre. Bueno, estoy cambiando. Muchas gracias a la asambleísta Mireya Pazmiño, Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Estamos listos para conversar con usted. A ver, la asamblea no tardó tanto, o sea, no fue un debate extensísimo el de la semana anterior, para el conocimiento del informe no vinculante de la comisión que usted preside, la Comisión de Régimen Económico, y el Pleno de la Asamblea, con 94 fue, ¿no? 94 votos a favor, decide devolver la proforma con observaciones, observar la proforma y devolvérsela al Ejecutivo. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales tomó esta decisión el Pleno de la Asamblea Nacional, asambleísta Pazmiño? Bueno, hay algunas observaciones en cuanto a cómo se construyó la proforma presupuestaria, cuál es la base que tomaron el Ministerio de Economía y Finanzas para así poder nosotros asignar tanto lo que es para educación, para salud, el presupuesto. Hay tres bases, según la ley, el COPAFLIP, manifiesta que se deberá tomar como base la última proforma aprobada por el legislativo hasta que no se posesione el ejecutivo. Y la última proforma que ha sido aprobada por el legislativo es la del año 2020. La del año 2021 la asamblea no aprobó ni tampoco observó. Es así que, porque presentó el ejecutivo fuera de tiempo. Entonces recién ellos lograron inscribir en el registro oficial el 5 de noviembre. Además, ellos lo toman como base la codificada del 31 de agosto del año 2021. Entonces, si yo tomo una proforma presupuestaria que todavía no está presupuestado o no está ejecutado a la proforma presupuestaria durante los 12 meses, entonces yo debo coger la última, la que ya está ejecutada, la que ha sido aprobada, que es la del año 2020, de diciembre del año 2020. Entonces, en base a esa proforma, no cumple los preceptos constitucionales, que es asignación del 0,05% del PIB para educación y para salud. Prácticamente se está recortando en un 50 o 40% de lo que les debería corresponder de acuerdo a la ley. Justamente ahí, asambleísta, buenos días, profundizar un poco más del análisis respecto de los rubros en cuanto a salud y educación, que es justamente lo que observa, o lo que observó en este caso la Asamblea Nacional. Bueno, los rubros difieren, ¿no? Porque hicimos los cálculos en las tres proformas presupuestarias y más debería ser asignado, ¿no? 558 mil dólares, y de ellos se les hace un recorte cerca de unos 200 en el año 2020, la proforma del año 2020, la proforma del año 2021 se hace un recorte de cerca de 300 dólares, la del codificado el 31 de agosto igual sufre un recorte de cerca de más de los 100 mil dólares. Entonces sí es bastante considerado los recortes que existen para educación y para salud. De igual manera pasa con las universidades. Según las comparecencias de los rectores a la comisión, manifiestan que de acuerdo a la ley, ellos tienen un fondo, ¿no? El FOPEDEUPO, que está construido tanto con el IVA como es el impuesto a la renta, y de acuerdo a eso están cumpliendo el codificado, ¿no? A 31 de agosto, pero no se han considerado dos valores que también se debería asignar para las universidades, como es la gratuidad y la compensación. El gobierno manifiesta que hay un incremento de cerca de 25 millones para las universidades, pero también se suman dos universidades más para el año 2022, que son la Universidad de las Artes y la Universidad de Educadores.
A cada una se le va a asignar 15 millones de dólares. Entonces, estamos viendo que mejor hay un recorte de cerca de 5 millones de dólares solamente tomando un fondo. Y esto perjudica mucho a la contratación de docentes. Por ende, no va a haber la oportunidad para los estudiantes, la apertura de cupos, porque no tenemos docentes para que impartan clases. Entonces, es una preocupación muy grande que han presentado estos sectores, y creo que también toda la sociedad en sí. Hubieron muchas comparecencias y todos solicitaban que sean revisados estos valores para educación, para salud, para las universidades. Entonces, en ese sentido, se observó la proforma presupuestaria y también se mandó recomendaciones, porque se considera la base del precio de barril de petróleo muy conservadora, cerca de los $59.20, sabiendo que ahora el precio de barril de petróleo está sobre los $80 y se tiene una estimación a un futuro que va a seguir en el alza, ¿no? El precio de barril a unos $100. Y hemos pedido que por favor consideren estos valores de esta que tal vez se tenga en un futuro para las asignaciones a los sectores sociales. Asambleísta Mireya Pazmiño, un par de consideraciones a lo que usted acaba de señalar. Lo primero, le quiero preguntar si la composición de esta proforma para 2021 es similar, perdón, para 2022, es similar a la composición de la proforma para el resto de este 2021 que fue observada, pero esas observaciones no fueron acogidas por el Ejecutivo. ¿Hay alguna similitud entre los dos presupuestos, asambleísta? A ver, entre el presupuesto del año 2021 y el año 2022, ¿me está haciendo usted la pregunta, Fabricio? Sí, cómo no. No le entendí. entendí. ¿Cómo no? A ver, ustedes acaban de observar la proforma 2022, pero antes ustedes conocieron la proforma 2021. ¿Hay similitudes entre los dos presupuestos? Esa es mi pregunta. Claro que sí, o sea, nosotros observamos casi con las mismas con los mismos puntos, ¿no? De la proforma 2021, casi fue la misma del año 2022. Recorte a lo que es educación, recorte a la salud, recorte para las universidades. De igual manera, no reflejaba la documentación necesaria para poder constatar el Plan Nacional de Desarrollo con la programación cuatrianual. Recuerde usted que fue enviado a destiempo el Plan Nacional de Desarrollo, que el Ejecutivo no nos envió con la proforma presupuestaria, no teníamos en base a qué ver cuáles son los objetivos que tendrá el gobierno. Ahora, en esta nueva proforma nos enviaron, pero nos faltaron enviar documentación, no sabemos cuáles son los proyectos y las cifras que están considerados para lo que es inversión o lo que es obra pública. También se ve reflejado tanto en las dos proformas en una tabla del 1 al 5, 4 para pago de deuda y 1 para obra pública, y eso estaban reflejados en el año 2021 en la proforma y de igual manera en la proforma 2022, y eso también ha sido observado dentro de la proforma presupuestaria. A ver, entonces, esta parte es importante. Usted ratifica que el presupuesto 2022 prioriza el pago de las obligaciones con los acreedores internacionales por encima de las necesidades internas. Así es. Imagínense que dentro de la proforma del año 2022 solo está considerado 400 millones para obra pública. Entonces, sí es bastante preocupante, es una deuda grande que tiene el país. No ha sido reestructurada esa deuda, es lo que se ha pedido, ¿no? Que se sienten a negociar, a conversar con el Fondo Monetario Internacional y con el resto de bancas que tiene deuda del país, para ver si se considera, ¿no? Un poco, se baje los intereses que han sido considerados para el préstamo, porque es una cantidad muy grande la que se considera para el pago de la deuda, y no tenemos y no permite la obra pública dentro del país, y por ende no se va a reflejar la reestructuración económica que tanto queremos los ecuatorianos. Asambleísta, ¿usted se ratifica en esto que también pudo exponer durante la discusión de la proforma en el Pleno, en el sentido de esta ausencia de información que un poco respalde o dé cuenta de la inversión como tal a través de la proforma? Bueno, nosotros hemos pedido que nos envíen la documentación, ya que no nos hicieron llegar.
De igual manera, en la comparecencia del representante de Planifica Ecuador, se le ha preguntado todos estos puntos, el mismo que ha respondido y ha responsabilizado que eso debería enviarnos el Ministerio de Economía y Finanzas, y el ministro de Economía y Finanzas de igual manera manifestaba que no tenía esa información. En realidad parece que también hace falta que estén articuladas estas instituciones, algo que no se ha reflejado en las comparecencias y en la emisión de la información. Ahora, usted citó en una de sus respuestas anteriores, asambleísta Mireya Pazmiño, que la comisión había considerado que el precio del barril de petróleo es muy conservador, que los precios son altos, pero resulta que desde la semana anterior hay un declive, entiendo que hay un aumento de la producción y hay un declive. De hecho, hoy amanecemos, y esto lo publicaron los amigos del portal Petroenergía, hoy amanecemos con un petróleo de $75,98 por barril del WTI, que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano. Y la semana anterior ya empezamos, ya bajamos, digamos, este rubro de los $80, hemos empezado a bajar. Yo no sé si de alguna manera es mejor manejar la prudencia, tomando en cuenta que el precio del petróleo siempre tiene estos avatares, asambleísta. Bueno, eso nosotros lo sabemos, ¿no? Y estamos de acuerdo, pero lo que nosotros sí enviamos dentro de las recomendaciones de la proforma presupuestaria en un supuesto, sí, que haya un excedente del precio o la recolección de precio de barril de petróleo de los dineros, eso vaya para las universidades. Entonces, ese compromiso queremos, y también que nos envíen cuál sería la estrategia que ellos tengan para estos excedentes en caso de existir excedentes en el precio de barril de petróleo, y que sean asignados para la parte social, para las universidades, y también para ver cómo podemos sacar al país de la pobreza, ¿no? Porque eso no está reflejado. En el Plan Nacional de Desarrollo manifiestan ahí, ponen muchos objetivos que son muy aceptables, y también a la vez que nos traen como un poco de tranquilidad para los ciudadanos, pero no se refleja esto en la proforma presupuestaria ni en la programación cuatrianual. Entonces, es lo que nosotros hemos pedido, que en un supuesto de existir un excedente del precio de barril de petróleo sean considerados estos sectores. De otro lado, asambleísta, entre las observaciones que formuló el Pleno tras el debate de la proforma, consta lo relativo a la revisión de las asignaciones para el financiamiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Esto es importante en la medida en que todos conocimos de los últimos hechos registrados, esta masacre en la penitenciaría del Litoral, y una serie de anuncios también que se formularon desde el Gobierno Nacional en el sentido de comprometer los recursos que sean necesarios para atender la emergencia carcelaria, la crisis carcelaria. Este es uno de los temas que, por ejemplo, se observó tras el debate. Claro que sí, luego de lo que pasamos el fin de semana anterior, de tantas masacres, y también de acuerdo a las declaraciones que ha hecho el Ejecutivo, no ha fijado ninguna cantidad o ninguna aparte, ¿no?, de lo que ya está, de lo que se viene asignando para lo que es la rehabilitación social, para las cárceles en específico. Entonces hemos pedido que se considere, porque lo que necesita ahora esta emergencia carcelaria que está pasando el país es dinero, que sean asignado presupuesto, más contratación de guías, que sean atendidos, que vean cómo pueden sacar del hacinamiento a las personas, que es el mayor problema que existe en el país. Hay pasado cerca casi de los 40,000 detenidos, y usted ve las cárceles están sobrepobladas. Entonces, esa ha sido una de las preocupaciones de los asambleístas, y han pedido que dentro de las observaciones se pida al Ejecutivo que considere un cierto valor para tratar de sacar de esta emergencia que está viviendo el país. Ahora bien, esta decisión se toma sabiendo que la Constitución no le da mayor margen de maniobra a la Asamblea. O sea, ustedes no pueden aumentar ni ingresos ni gastos, ni siquiera pueden reformular la distribución de la proforma, sino observarla. El Ejecutivo puede acoger o no esas observaciones. De hecho, voy al antecedente reciente de lo que pasó con la proforma 2021. El Ejecutivo no tomó en cuenta ninguna de las observaciones y la volvió a enviar tal cual la había remitido originalmente,
no hubo decisión de la Asamblea Nacional y esa proforma entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de lo que ustedes hayan resuelto la semana anterior en el Pleno, el Ejecutivo puede o no acoger esas observaciones, y si no lo hace, enviará nuevamente la proforma a la Asamblea Nacional, y si la Asamblea no se pronuncia, no tiene chance de negarlo o de rechazarla. O sea, sí o sí va a haber presupuesto para el próximo año por el Ministerio de la Ley, asambleísta Pazmiño. Bueno, la Asamblea Nacional solamente puede hacer dos cosas, como usted lo acaba de mencionar: observar o aprobar. Entonces, si el Ejecutivo no acoge, no subsana todas estas observaciones emitidas, enviará a la Asamblea Nacional, y ¿qué harán los asambleístas? Es simplemente no aprobar la proforma presupuestaria, que es lo que nos toca ahora, ¿no? Porque ya ha sido observada. Luego esperemos que el Ejecutivo subsane, o si se acoge a la primera propuesta de la proforma presupuestaria, los asambleístas lo que harán es no aprobar y entrará por el Ministerio de la Ley. Pero esto ¿cómo lo refleja a nivel internacional? Una proforma que no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional creo que no sería bien vista ante el Fondo Monetario Internacional o ante los otros entidades financieras internacionales. Tengo entendido que el ministro de Economía ha dado una rueda de prensa en que se va a adquirir nuevos bonos, se va a reestructurar la deuda, pero si no tenemos nosotros ese plan económico del gobierno, como es la proforma presupuestaria, una de sus políticas económicas que tiene que ver casi cómo se va a reactivar la economía, entonces creo que no sería bien vista a nivel internacional. Entonces yo creo que el Ejecutivo debería considerar en recoger esas observaciones, subsanar las mismas y enviar nuevamente a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional pueda aprobar esta proforma presupuestaria. En cuanto al procedimiento como tal, asambleísta, a plazos, la proforma fue observada el jueves pasado. ¿Cuánto tiempo tiene el Ejecutivo para pronunciarse de alguna manera? Tiene 10 días para poder revisar esas observaciones del Ejecutivo. Estaríamos contando desde el día jueves. Creo que el día domingo, a más tardar, debería ingresarla nuevamente a la Asamblea Nacional. Esperemos que no pase lo que pasó con la Proforma 2021, que lo ingresó fuera de tiempo, por eso la Asamblea no pudo hacer nada, ¿no? Lo único que pudimos es devolverla tal cual nos enviaron, porque estaba fuera de tiempo. Tengo entendido también que se ha hecho una consulta a la Procuraduría porque no podían inscribir esta proforma en el registro oficial, y prácticamente se vería como que se fue por encima de sus atribuciones del Ejecutivo al inscribirla sin ser ni observada, ni aprobada, ni rechazada por la Asamblea Nacional. Asambleísta Pazmiño, en el presupuesto, en la proforma presupuestaria para el 2022, ¿el Ejecutivo contempló tal vez algún tipo de proyección de ingresos de la reforma tributaria que está siendo hoy mismo analizada por la Asamblea y que esta semana tendrá una decisión a partir del informe que preparó el último fin de semana la Comisión de Desarrollo Económico? Bueno, no refleja ningún cambio de este proyecto económico urgente, no hay ningún valor estipulado, entonces, ni tampoco en la programación cuatrianual. Tampoco se ve gracias mejor por llamarnos sobre este punto para poder conversar. En el Plan Nacional de Desarrollo nosotros tenemos unos proyectos macroeconómicos, entre ellos también es que la extracción del petróleo, ¿no?, de 1 millón de barriles diarios, y en la programación cuatrianual, es decir, hasta el año 2025, solamente refleja que se podrá extraer cerca de 530,000 barriles. Entonces también hay ¿cómo le digo?, un incumplimiento que se ve reflejado, o no coinciden las cifras tanto del Plan Nacional de Desarrollo como la programación cuatrianual. Entonces no está reflejado eso ahí, esas propuestas que ha hecho también el Ejecutivo. De igual manera, la eliminación del ISD, del impuesto de salida de divisas, y tampoco está reflejado en la ley económica urgente. Asambleísta Pazmiño, pendientes de aquello, le agradezco mucho por su tiempo y por su gentileza. Que tenga una buena mañana. Muchas gracias, Fabricio. Betty, un bonito día y un bonito inicio de semana. Igualmente para usted. Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachacutic.
integrante, no, presidenta de la Comisión Legislativa de Régimen Económico de la Asamblea Nacional con su postura sobre la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año. El Ejecutivo está corriendo el plazo, tiene 10 días, pero como he señalado en varias ocasiones, según la norma constitucional, el Ejecutivo tiene la sartén por el mango. Independientemente de lo que resuelva la Asamblea, sí o sí habrá proforma. O sea, no existe la posibilidad de que la legislatura niegue o rechace una proforma. Puede aprobarla u observarla. Bueno, así están las cosas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.